No, ella no está lista para saber. Ella debe saber. Será una buena líder sin saberlo. Fue muy tarde y escuchaba esa conversación afuera mi dormitorio entre mi padre, el rey, y el alquimista del castillo. Me gustaría saber qué yo debería o no debería saber. No podía, porque el próximo momento me desperté y me pregunté si ese estaba una sueño o realidad. Ahora, esta semana antes de mi coronación y el castillo está ocupado. Estoy muy nerviosa. Quizás un camino por las calles del reino me ayude. El reino es mi vida. Es hermosa, pequeño y llena de gente feliz. Está localizado entre el mar y un bosque. La gente es diversa. Hay caballeros del castillo, piratas del puerto, hadas del bosque y sirenos del mar. Mientras estoy caminando, disfrazada por supuesto, trato de tener una mejor comprensión del reino y la gente. Parece que todo está bien, pero entonces, por un momento, todo cambia y veo que las casas están rotas, las tiendas están sucias y los niños no tienen zapatos. Me molesta mucho. Continúo caminando, pero ahora voy al bosque para charlar con las hadas, especialmente con su líder, la hechicera, que es mi gran amiga. Esmeralda, Esmeralda, digo cuando llego. Sí, Teresita, estoy aquí. De repente, todas las hadas empiezan diciendo, riendo y compartiéndome chisme del reino. Criaturas divertidas. Hola mis amiguitas, ¿cómo están ustedes? Mientras ellas continúan charlando, voy a Esmeralda. Esmeralda, tengo una noticia interesante y confusa para usted. Cuéntame, niña. Entonces, yo le digo todo a ella. Esmeralda apareció ansiosa cuando comparto la noticia, especialmente cuando le dije sobre el cambio del reino que yo vi por un momento. ¿Estás cierto de lo que viste? Sí, estoy segura. Probablemente está porque tú estás preocupada de tu coronación. Recomiendo que se te olvide. Oh, bueno, gracias Esmeralda. Usted es una buenísima amiga. Después, las hadas me dieron muchas cosas cómicas sobre el reino y sus trucas. Siento un poco mejor ahora, pero decido explorar más del reino para calmar mi miedo. Primero, voy a visitar los sirenos. Cuando llego a la orilla del mar, me doy cuenta que yo no conozco a ningún sireno. También me doy cuenta que, además de las hadas y las personas del castillo, yo no conozco a ninguna persona común. ¿Por qué nunca pensé que eso era extraño? ¿No debe una princesa conocer a su gente? Empiezo a pensar sobre otras cosas. ¿Es este reino todo lo que yo pienso que es? Es el momento de descubrir. Ahora estoy muy lista para conocer las sirenas, pero no sé cómo. Mientras estoy pensando, una chica aparece y dice, ¡Hola! Ella es una sirena y es la hija de la líder. ¡Perfecto! Inmediatamente decido confiar en ella y aprender sobre las sirenas. Nos hacemos amigas rápidamente y aprendo una noticia muy sorprendente. Los sirenos no están felices, como me dijeron. Están sufriendo mucho y necesitan ayuda. Ellos piensan que hay una persona muy poderosa en el castillo que está haciendo que el reino sufra. Desafortunadamente, no saben quién es. No sé qué hacer con esta información,
pero necesito confirmarlo. Entonces, voy a los piratas. Los piratas también viven cerca del mar, en un puerto al norte de las Sirenas. Me han dicho que los piratas son fuertes y peligrosos, pero ellos son miembros del reino, lo mismo que las hadas y los sirenos. Tengo un poco de miedo, pero no es tan importante como la información que acabo de recibir. Cuando llego, ellos están luchando por diversión, riendo y trabajando en sus barcos. Pero no cuando me ven. Cuando me ven, todos paran y miran. No sé qué hacer o hablar, y entonces hay silencio y nadie se mueve. Finalmente, un gran pirata me viene con su arma y empieza a hablar. ¿Quién eres? Llamo todo mi valor responder. Depende quién está preguntando. Claro que fue la cosa incorrecta decir porque todos los otros piratas jadearon. Pero no es un tiempo tener miedo. Soy el líder de los piratas y tú no me dices como ese, chica. Soy la líder de todo el reino y tú no me dices como ese, muchacho. No pienso que las mandíbulas de los otros piratas podrían caer algo lejos. Lo siento, princesa, dice el líder. Después de que pudimos charlar y llegamos a saber uno de los otros, los piratas me dijeron básicamente las mismas cosas que las sirenas me dijeron. No sé con quién puedo confiar. Los sirenos y los piratas que acabo de conocer, o las personas del castillo. Mi padre, el alquimista, los otros caballeros que he conocido toda mi vida. Es tiempo para respuestas. Ahora voy al castillo. Mientras estoy caminando, un gran tormento empieza en el cielo. Ahora llego al castillo y me doy cuenta que no es un tormento. Es un dragón. Corro más rápidamente al castillo y encuentro a mi padre ensamblando sus caballeros. Rápidamente, mi hija. El alquimista no es bueno. Él quiere destruir el reino y ha llamado un dragón por este propósito. ¿Qué? ¿Cómo? El alquimista es mi amigo y un buen consejero. Yo sé, pero hoy descubrimos que él no es el que dice. Tu amiga, la hechicera, nos dice que el alquimista ha estado haciendo una ilusión sobre el reino por muchos años, a parecer como todo está bien. Pero, ¿por qué? Porque en robando de la gente y engañándonos lo hace rico. El dragón ha llegado. No hay tiempo para nada. Necesito encontrar al alquimista mientras mi padre y sus hombres luchan al dragón. Piensa, piensa, piensa. ¡Ah! ¡Yo sé! El alquimista tiene una casita en el bosque. No hay muchas personas que lo conocen y es posible que allí esté. Necesito ir. Esta vez tengo mi caballo. Cuando estoy cerca del bosque, empiezo a trotar muy tranquilamente. Pero cuando estoy cerca de la casita, veo algo que es imposible. Mi amiga, mi gran amiga, la hechicera está aquí y ella va a matar al alquimista. ¡No! Yo grito. ¿Qué estás haciendo? No necesitas matarlo. Necesitamos hacerle parar al dragón y reparar el reino. En ese momento, el alquimista sale de su casita y dice que ella tiene la culpa. Ella. No entiendo. Ellos empiezan a discutir sobre quién tiene la culpa. De repente, recuerdo que las hadas me habían dicho cuando me dijeron chisme.
Me dijeron que la hechicera tenía planes grandes para el reino y ha estado trabajando por años. En el momento, pensaba que estaban diciendo que planes buenos, pero ahora yo sé que no es la verdad. Es cierto que ella es la culpable y yo le digo. Los dos me miran. Sí, es verdad lo que dice ella. De repente estoy atrapada por el terror. No puedo entender cómo mi gran amiga puede ser mala. Y entonces corro y veo las barcas del puerto en fuego. Corro y veo el dragón luchando. Pero entonces... ¡Princesa! ¡Princesa! Me despierto y lentamente digo, ¿sí? Es el día de su coronación. Espera, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Tu padre? Ahora estoy muy despierta. Miro alrededor mi dormitorio y veo unas hadas. ¡Qué criaturas dañosas! Están poniendo sueños, pesadillas, ¿verdad?, en mi cabeza. Y en la noche antes de mi coronación. Me siento. Me duele el brazo. Miro. Y está un arde en mi brazo. Espera. ¿Es un sueño o realidad? Teresa, tu amiga Esmeralda está aquí. ¿Debo dejarle entrar? Esta vez no tendré miedo. Pero, ¿debo tengo miedo?